Le di todo a mi marido durante 11 años y descubrí que usó mi amor para financiar su otra vida. Toría hace unos años habría pensado lo mismo que piensa todo el mundo cuando escucha una desgracia ajena. Yo lo habría dejado a la primera, yo me habría dado cuenta, yo no habría sido tan tonta. Qué fácil es ser inteligente en la vida de otros. La mía empezó como empiezan casi todas las tragedias que luego la gente cuenta en voz baja con algo que parecía amor. Conocí a Adrián cuando yo tenía 28 años. Él no era el típico hombre que entra en una habitación y hace que todas las miradas giren. No. Lo peligroso de Adrián era otra cosa. Era de esos hombres que parecen rotos justo en el punto exacto que despierta en ti el instinto de salvarlos. Hablaba despacio, como si cada palabra pesara. Miraba a los ojos el tiempo justo para que sintieras que te estaba viendo de verdad. Recordaba detalles mínimos. Escuchaba, preguntaba, y sabía perfectamente cuándo soltar una frase suave para quedarse viviendo en tu cabeza. La primera vez que me llevó flores no fue en una cita ni en mi cumpleaños. Fue el día que enterré a mi abuelo. Yo ni siquiera recordaba haberle dicho que ese día era el funeral. Se presentó con un ramo pequeño, sencillo, sin esa intención aparatosa de algunos hombres que quieren quedar bien delante de los demás. Me lo tendió y solo dijo no sabía si querías compañía, así que pensé en traerte algo que no hablara. Ahí me agarró. Yo venía de relaciones mediocres, de hombres tibios, de medias ganas. Adrián parecía distinto. Atento, serio, profundo. Tenía una historia dura detrás, un padre ausente, una madre frágil, trabajos a medias, una sensación constante de haber tenido que pelear solo por todo. Yo, que siempre había sido la responsable, la que resolvía, la que se sentía útil cuando podía cargar con otros, caí en ese papel sin darme cuenta. En menos de 2 años ya vivíamos juntos. Los primeros tiempos fueron buenos, o al menos eso quiero creer. A veces no sé si de verdad fueron buenos o si mi memoria los maquilla para que no me dé tanta vergüenza haberme quedado tanto tiempo, pero recuerdo reírnos en la cocina, hacer cuentas en una libreta, mirar pisos imposibles por internet como si el futuro fuera algo limpio y ordenado, hablar de hijos, de viajes, de una casa con ventanas grandes y una mesa donde pudiera caber una familia entera. Cuando Adrián se quedó sin trabajo, fui yo quien sostuvo la casa. Cuando su madre empeoró, fui yo quien la acompañó a médicos y tratamientos. Cuando quiso montar un negocio, fui yo quien le prestó mis ahorros. Cuando él se hundía en dudas, miedos o frustraciones, fui yo quien lo abrazó mientras se deshacía. Y él siempre decía lo mismo, no sé qué haría sin ti. Ahora ya lo sé. Lo mismo que hizo conmigo, pero con varias. Nos casamos 3 años después de empezar. Boda pequeña. Nada ostentoso. Yo no quería gastarme una fortuna en una fiesta de un día. Él me prometió que ese dinero serviría para construir de verdad. Adrián usaba mucho esa palabra construir. Hogar, familia, seguridad, futuro. Palabras nobles usadas por un cobarde. Mi mejor amiga, Clara, estuvo en todo el proceso. Clara era de esas amistades que una da por seguras, casi como una hermana elegida. Sabía todo de mí, mis inseguridades, mis heridas, mis complejos, mis manías. Me había visto llorar por hombres antes de Adrián. Me había dicho que, con él yo estaba distinta, más serena, más luminosa. Me ayudó a elegir el vestido, me peinó. Me sostuvo las manos antes de entrar. Y recuerdo una escena que durante años me pareció tierna y después se convirtió en una puñalada. Yo estaba delante del espejo, ya vestida de novia, con las manos heladas. Clara se puso detrás de mí, me miró por el reflejo y dijo: te juro que, si este hombre te hace daño alguna vez, yo misma lo entierro. Yo me reí. Ella también. Hay risas que ahora me suenan como música de película de terror. Los 2 primeros años de matrimonio fueron extraños, no horribles, no insoportables, extraños. Yo quería tener hijos. Él decía que sí, que claro, pero que aún no era el momento. Que el negocio primero, que estabilizarnos primero, que respirar primero. Siempre había un primero antes que yo. Aún así, empezamos a intentarlo. Y ahí comenzó una parte del dolor que casi nadie ve. La íntima, la silenciosa, la que se vive en baños cerrados y laboratorios fríos. Meses contando días. Test de ovulación. Análisis. Espera. Ilusión. Sangrado. Lágrimas escondidas. Sonrisa afuera, dolor adentro. Yo empecé a obsesionarme, no porque quisiera un bebé como quien quiere un capricho, sino porque sentía que el tiempo me iba cerrando puertas y él, en lugar de caminar conmigo, parecía mirar el reloj desde fuera. Recuerdo una noche especialmente fea. Salíamos de una consulta. La doctora nos dijo que quizá necesitaríamos tratamiento, que había que seguir con pruebas. Yo iba callada en el coche. Adrián conducía con una mano y con la otra golpeaba el volante. Todo gira en torno a esto, soltó de repente. ¿Por qué me duele?, le dije. A mí también me duele, pero no puedo vivir en un funeral permanente.
Aquella frase me rompió algo por dentro. Yo no estaba de luto por un hijo que no existía, estaba intentando sobrevivir a la sensación de que mi cuerpo me estaba fallando. Y él, en vez de sostenerme, ya empezaba a cansarse de mi tristeza. La primera infidelidad llegó poco después. La primera de la que me enteré. Fue algo pequeño, casi ridículo, la clase de grieta que una intenta tapar con un dedo. Adrián se quedó dormido en el sofá con el móvil sobre el pecho. Habíamos cenado en silencio, cada uno mirando una pantalla distinta. Fui a quitarle el teléfono para dejarlo en la mesa y vi una notificación. No aguanto más sin verte. Dime cuándo. No tenía nombre, solo un número. Todavía recuerdo cómo me sudaron las manos. No me sentí valiente, ni fuerte, ni decidida. Me sentí enferma. Abrí el chat. Había casi todo borrado. Solo quedaban unas cuantas migas mal escondidas, un ayer fue increíble, un ella no sospecha nada, y uno que se me quedó grabado para siempre, no me conformo con seguir compartiéndote. Cuando lo desperté, tardó 2 segundos en pasar del sueño al terror. Yo apenas podía hablar, solo le enseñé la pantalla, y lloró. Hay hombres que mienten bien. Adrián mentía llorando, y eso es peor. Porque una se siente monstruosa por no creerle a alguien que parece roto delante de ti. Me dijo que había sido un error, que se había dejado llevar, que se sentía menos hombre por todo lo de la fertilidad, que con esa mujer no había nada importante, que había cortado con ella, que estaba avergonzado, que me amaba, que yo era su casa, su vida, su familia. Yo no lo perdoné esa noche. Lo tuve durmiendo en el sofá una semana. Estuve fría, lejana, dura, pero él insistía. Flores, cartas a mano, mensajes larguísimos, terapia de pareja. Y Clara, por supuesto, fue quien más me empujó a no tirar 11 años por la borda por un error. Los hombres son idiotas, me decía, pero no todos los errores tienen que destruirlo todo. Yo quería creerlo. Quería que mi dolor sirviera para algo. Quería no ser la mujer que se divorcia sin haber agotado todas las opciones. ¿Qué palabra más miserable, opciones? Como si la dignidad fuera una app con varias configuraciones. Lo perdoné, y durante un tiempo fue el marido perfecto. Atento, presente, delicado. Me hacía café por las mañanas. Me abrazaba por la espalda mientras cocinaba. Me acompañaba a citas médicas. Volví a hablar de hijos, de viajes, de reconstruir. Yo empecé a creer que quizá el dolor había servido para algo. Que quizá hay parejas que se rompen, miran la mugre y aún así consiguen salvarse. No hay nada más peligroso que una mujer esperanzada. Un año después encontré el recibo de un hotel en La Guantera. Una habitación doble. 4 horas. Un martes, el mismo martes que él me había dicho que estaba fuera cerrando un contrato. Aquella noche no lloré, no hice preguntas. Esperé en la cocina hasta que llegó. Entró silbando, dejó las llaves, me besó la frente y ahí entendí algo horrible. Un hombre puede mentirte con tanta práctica que ni siquiera le tiembla la voz. Puse el recibo sobre la mesa. No lo negó, ni siquiera intentó inventar primero. Se quedó mirando el papel como si fuera un examen suspendido. No sé qué me pasa, dijo. Si lo sabes, le respondí, eres un cobarde. Entonces vino lo peor, el giro elegante, esa forma fina de echarte la culpa sin levantar la voz. Me dijo que yo llevaba meses ausente, que me había vuelto obsesiva, que en casa ya no había alegría, que todo giraba en torno al dolor, que aquella mujer solo le había dado un respiro. Un respiro. Yo cargando con tratamientos, pruebas, cuentas, su negocio, su madre, mi trabajo, y él necesitaba un respiro. Aquella noche sentí una vergüenza más grande que la tristeza, la vergüenza de haber entregado mi amor a un hombre que era incapaz de sostener el sufrimiento compartido. Estuvimos a punto de separarnos. Muy a punto. Hice una maleta y me fui a casa de mi madre 3 días. Clara estuvo conmigo todo el tiempo. Me llevaba comida. Me escuchaba. Maldecía a Adrián. Me decía que, si volvía con él, fuera bajo condiciones claras, con límites, con transparencia. Otra vez, que fácil es confiar en quien ya sabe exactamente dónde estás rota. Adrián volvió a suplicar. Terapia individual, contraseñas, transparencia, cambio de trabajo, promesas más grandes, promesas más solemnes, promesas vacías pero bien envueltas. Y yo no sé en qué momento una mujer deja de elegir quedarse y empieza simplemente a no tener fuerzas para destruir lo que construyó. La gente cree que quedarse es una decisión romántica. A veces solo es agotamiento, costumbre, apego, miedo, la esperanza convertida en enfermedad. Volví. Y esta vez, en lugar de mejorar, él perfeccionó el engaño. Ya no dejaba rastros tontos. No se dormía con el móvil. No guardaba recibos. No repetía errores. Se volvió más metódico, más limpio, más quirúrgico. Y yo, como no encontraba pruebas, empecé a convencerme de que quizá mi intuición era paranoia. Esa es la verdadera violencia de la mentira repetida, te acaba desconectando de ti misma. Poco después murió mi tía Elena. Era casi como una segunda madre para mí.
No tuvo hijos y me dejó una pequeña herencia. No una fortuna, pero sí suficiente para sentir por primera vez que tenía un colchón, una salida, un margen. Adrián lloró en el funeral. Me abrazó. Me dijo que mi tía estaría orgullosa de mí. Esa misma semana me habló de una oportunidad para su empresa. Una inversión pequeña, según él, que podía multiplicarse y darnos tranquilidad. No te lo pido por mí, me dijo. Te lo pido por nosotros. Esa frase debería venir impresa en rojo sobre la frente de todos los hombres peligrosos. Metí dinero en su negocio. Firmé papeles sin leer con la atención que debía. Confié. Otra vez, pensé que, si algo bueno podía nacer del duelo, al menos sería estabilidad. No sabía que estaba financiando mi propia demolición. Meses después volvió a cambiar. Más ausente, más irritable, más pendiente del móvil. Más duchas nada más llegar. Más olor extraño en la ropa, ese tipo de detalle que una quiere ignorar porque aceptarlo implica abrir una puerta que no sabes si podrás cerrar. Pero esta vez yo ya no estaba rota. Estaba vacía. Y la gente vacía se vuelve peligrosa porque deja de suplicar explicaciones. Empieza a mirar en silencio. Un sábado me dijo que tenía una comida con un posible socio. Se puso una camisa azul que yo le había regalado. Se perfumó. Se arregló el pelo. Sonrió con esa cara falsa de hombre ocupado. Yo le dije que perfecto, que aprovecharía para ir a ver a mi madre. No fui. Lo seguí. Me temblaban tanto las manos que casi me descubre en un semáforo. Lo vi aparcar frente a un edificio de apartamentos en una zona de la ciudad donde no teníamos amigos, familia ni ninguna razón para ir. Bajó tranquilo, como quien repite una rutina. No miró alrededor, ni siquiera sospechó. Esperé en el coche. 10 minutos. 20. 45. Subí. Todavía no sé por qué. O sí, porque cuando te tragas tu intuición demasiados años, llega un día en que el cuerpo deja de pedir permiso. La puerta del apartamento estaba mal cerrada. Escuché una risa de mujer. Empujé, y ahí se terminó lo poco que quedaba de mi vida anterior. Porque no era una desconocida, no era una compañera, no era una chica cualquiera. Era Clara, mi mejor amiga, mi amiga de 15 años, la mujer que me secó las lágrimas por la primera infidelidad, la que me dijo que ningún hombre merecía destruirme, la que había dormido en mi casa, la que había comido en mi mesa, la que sabía exactamente qué decir cuando yo me caía a pedazos. Clara estaba en aquel apartamento con una de mis camisas puestas, descalza, el pelo recogido, la cara de quien ya no finge nada. Adrián se quedó blanco. Clara empezó a repetir mi nombre. Yo no grité, no lloré, no tiré nada. Creo que el dolor era tan grande que me quedé fuera de mí, como si estuviera viendo una película horrible con mis propios ojos. Miré la camisa y dije llevaba meses buscándola. Eso fue lo primero que me salió. Clara empezó a llorar. Adrián intentó acercarse. Di un paso atrás. No me toques. Lo dije bajo, y por eso sonó peor. No es lo que parece, balbuceó Clara. Siempre dicen eso. Nunca he entendido por qué. ¿Qué otra forma puede tener ver a tu marido medio vestido con tu mejor amiga en un piso que no conocías? Me reí. Una risa seca, fea, humillante. Entonces explícame por qué mi camisa está en tu cuerpo y mi marido está en tu cama. No respondieron. Me fui. Ellos corrieron detrás de mí. En el pasillo, en el ascensor, en la calle. Adrián me agarró del brazo y se lo aparté con una fuerza que no sabía que tenía. Clara lloraba como si la víctima fuera ella. Llegué al coche, cerré la puerta y ahí sí. Ahí me rompí. No un llanto bonito, no una lágrima discreta. Me doblé sobre el volante y grité. Grité como si me estuvieran arrancando la piel. Grité por la humillación, por la estupidez, por todos los años en los que me sentí afortunada de tener a esas dos personas en mi vida. Porque una cosa es que te traicione un hombre y otra muy distinta es descubrir que la persona ante la que te abrías para soportar esa traición estaba acostándose con él mientras te abrazaba. Desaparecí 3 días. Apagué el móvil. No fui al trabajo. No hablé con nadie. Mi madre me recogió como se recoge a alguien después de un accidente. Yo no podía ni narrarlo sin atragantarme. Al 4.º día, Adrián apareció en casa de mi madre, llorando. Otra vez, si algo he aprendido es que algunos hombres usan las lágrimas como otros usan llaves para entrar. Mi madre no quería dejarlo pasar, pero yo asentí. Quería verle la cara. Quería saber cuánto más podía pudrirse una persona. Se sentó frente a mí y soltó algo que me heló la sangre. Clara no fue la única. Lo dijo como quien confiesa un golpe de coche, no 11 años de demolición moral. Me contó que hubo varias, algunas de una noche, otras más largas, algunas antes del matrimonio, algunas después. Dijo que conmigo había sentido amor de verdad, pero que no sabía estar a la altura de una vida estable, que siempre terminaba saboteándolo todo, que tenía un vacío, que se odiaba, que quería ayuda.
Yo lo miraba pensando qué obscenidad escuchar a un hombre usar lenguaje terapéutico para decorar la basura. Le pregunté desde cuando estaba con Clara. Bajó la mirada. Desde antes de la boda. Sentí un zumbido en el oído como cuando la tensión se desploma. Mi mejor amiga se acostaba con mi prometido antes de que yo me casara. Me había acompañado a probar vestidos mientras ya se lo tiraba. Había estado en mi despedida. Me había sujetado el ramo. Había firmado como testigo. Sonrió en mis fotos sabiendo que ya me estaba traicionando. No me quedaba aire, pero no había terminado. Cuando empecé con la abogada para divorciarme y revisar el desastre económico, apareció algo más. Había movimientos raros en las cuentas del negocio, transferencias periódicas a una cuenta personal que yo no reconocía, pagos de alquiler, supermercado, seguro médico, uniformes escolares, cosas pequeñas, constantes, repetidas, como la respiración regular de una vida paralela. Mi abogada levantó la vista. ¿Tu marido tiene hijos? Yo me reí por puro reflejo. No. Ella giró la pantalla hacia mí, pues alguien ha estado pagando durante años como si sí. Aquello ya no era solo una historia de cuernos, era otra dimensión de la mentira. Ya no era el hombre infiel, era el hombre que había convertido mi matrimonio en una empresa de encubrimiento. Empezamos a tirar del hilo. El apartamento donde encontré a Adrián y a Clara no estaba a nombre de ninguno de los dos. Estaba a nombre de una mujer llamada Laura Saltedo. Ese nombre no me decía nada. Sin embargo, algunos pagos del negocio iban a una cuenta vinculada con ella. Había transferencias regulares desde hacía casi 6 años. 6 años. Ese año significaba que, mientras yo me pinchaba hormonas, lloraba en consultas y pensaba que el gran dolor de mi vida era no poder ser madre. Mi marido quizá llevaba años sosteniendo otra familia fuera. Aquella noche volví a casa para buscar documentos. La casa olía a mentira, aterrado, a algo muerto. Abrí cajones, carpetas, cajas viejas. Dentro de un libro encontré una fotografía. Adrián, mucho más joven, sonriendo como nunca sonrió conmigo, abrazando a una mujer rubia, y en brazos de esa mujer, un bebé. Le di la vuelta a la foto. Había una fecha, 2 años antes de que yo conociera a Adrián, y una frase escrita a mano: ojalá algún día tengas el valor de decirle la verdad. Me senté en el suelo. No podía tragar, no podía respirar, todo se volvió inestable. Ya no sabía qué parte de mi vida con él había sido real. Ya no sabía si alguna vez me había mirado, sin estar midiéndome, usándome, calculándome. Esa misma madrugada me llegó un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Laura. Creo que llevas años pagando la vida de mi hijo, y necesito contarte quién es realmente tu marido. No contesté al momento. Me quedé mirando la pantalla como se mira una puerta que sabes que da algo horrible. Al día siguiente respondí. Quedamos en una cafetería pequeña, lejos de todo. Laura era una mujer de 40 y tantos, elegantemente cansada. Esa es la expresión exacta. No parecía devastada. Parecía alguien que llevaba demasiados años sobreviviendo a la misma persona. Tenía los ojos de quien ya lloró todo lo que podía llorar y ahora funciona por pura estructura. No dio rodeos. Me dijo que había conocido a Adrián años antes que yo, que habían tenido una relación seria, que ella se quedó embarazada, que él prometió quedarse, que desapareció, que volvió, que pidió otra oportunidad, que volvió a irse, que durante años entró y salió de sus vidas como un incendio pequeño pero constante. Tu marido no tiene una doble vida, me dijo. Tiene la costumbre de construir ruinas y dejar a las mujeres vivir dentro. Luego me soltó algo que me partió aún más. El niño de la foto sí había sido criado como si fuera hijo de Adrián. Él había pagado cosas durante años, pero no por amor ni por responsabilidad. Lo hacía para controlar el silencio. Lo hacía cuando Laura amenazaba con contar ciertas verdades. Lo hacía para mantener tapadas cosas que no le convenía que salieran a la luz. Le pregunté si Clara sabía. Laura me sostuvo la mirada. Clara sabe muchas más cosas de las que crees. Y entonces me enseñó pantallazos, conversaciones entre Adrián y Clara. No solo eran amantes, eran cómplices. Clara sabía de Laura, sabía del niño, sabía de mí. Había mensajes en los que preguntaba si yo ya había metido el dinero en el negocio. Otros en los que él decía que yo seguía confiando. Otros en los que ella se reía de lo fácil que era calmarme cuando sospechaba. Yo no sabría explicar lo que sentí. Ya no era dolor, era suciedad. Asco puro. La sensación de haber compartido años con 2 personas que me miraban como una mezcla de cartera, escudo y estorbo. Le pregunté a Laura por qué me contaba todo eso ahora. Se quedó callada un momento. Porque yo me callé demasiado tiempo, dijo. Y porque hace 2 semanas descubrí algo que tampoco sabía. Yo pensé que ya no podía haber nada más. Me equivoqué. Laura sacó una carpeta y la puso sobre la mesa.
Dentro había copias de correos, pagos, fotografías y, al final, una prueba de ADN. El niño no es de Adrián, dijo. Tardé varios segundos en entenderla. ¿Cómo? Yo también viví engañada. Él me juró durante años que era suyo. Hasta que tuve motivos para dudar y lo comprobé. No lo era. Entonces, ¿por qué pagaba? Laura tragó saliva. Porque el niño es del hermano de Clara. Y Adrián ayudó a ocultarlo todo desde el principio. Se me heló la sangre. Clara no solo se acostaba con mi marido. Su familia estaba mezclada en un secreto anterior. Adrián había encubierto un embarazo, una paternidad falsa, dinero, silencios, amenazas. Y yo había quedado colocada en el centro perfecto, la mujer formal, estable, solvente, útil, la que daba imagen, la que tapaba el barro. Yo pensé que ya había visto el fondo. No lo había visto. 2 días después me llamó la policía. Al principio pensé que era una estafa, un error, una confusión. La agente me habló con ese tono técnico y frío que usan quienes no saben que están pronunciando una frase que te va a partir la vida. ¿Reconoce una cuenta corriente abierta a de 3 años en la entidad Rivera Capital? No. ¿Reconoce haber autorizado como segundo titular a un hombre llamado Esteban Ríos? Me quedé helada. Ese es mi padre. Hubo un silencio breve. Necesitamos que venga a declarar. Hay movimientos vinculados a transferencias desde la empresa de su esposo y posibles irregularidades fiscales. Posibles irregularidades fiscales. ¿Qué forma tan elegante de llamar a una demolición humana? No recuerdo cómo colgué. Solo recuerdo quedarme mirando la pared del salón de mi madre como si el yeso pudiera explicarme qué quedaba de mi vida que no estuviera contaminado. Mi padre y yo nunca habíamos tenido una relación cálida, pero tampoco éramos enemigos. Era un hombre áspero, orgulloso, de esos que convierten el cariño en una torpeza. Nunca fue refugio, pero estaba ahí en la estructura básica de mi vida, llamadas cada tanto. Una comida familiar de vez en cuando, opiniones secas, cariño mal expresado. Lo llamé esa noche. No contestó. Le escribí: necesito verte. Hoy. No me mientas. Me respondió 1 hora después. Mañana. No por teléfono. Dormí mal. O mejor dicho, no dormí. Hay noches en las que el cuerpo sabe antes que tú que al día siguiente algo va a romperse para siempre. Quedamos en un café pequeño. Mi padre ya estaba sentado cuando llegué. Tenía una taza intacta delante. No había bebido ni un sorbo. Parecía 10 años más viejo. Me senté sin saludar. Dime que no sabes nada de esa cuenta. Mi padre no me miró de inmediato. Tenía los nudillos blancos de apretar la taza. Sé de la cuenta, dijo al fin, pero no es lo que tú crees. A esa frase yo ya le tenía alergia. Y dije, porque mi marido me engañó durante años. Mi mejor amiga se acostaba con él. He estado pagando una vida ajena sin saberlo y ahora resulta que mi padre aparece en cuentas vinculadas a un fraude. Así que te juro que, si me mientes una vez más, esta es la última vez que me ves. Mi padre levantó los ojos, y por primera vez en mi vida le vi miedo. No severidad, no orgullo. Miedo. No te estoy mintiendo cuando te digo que intenté protegerte. Yo me reí. Una carcajada seca, sin humor. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De la verdad? Tardó varios segundos en responder. De lo que hizo tu marido. Y de algo que hice yo hace muchos años. En ese momento sentí el mismo frío que cuando vi a Clara con mi camisa puesta. Mi padre respiró hondo y empezó a hablar. Años antes de que yo conociera a Adrián, él había tenido una aventura con una mujer casada. Una compañera de trabajo. La relación duró poco, pero fue suficiente para destrozar vidas. Cuando el marido de esa mujer lo descubrió, hubo escándalo, amenazas, una mudanza, familias rotas. Mi padre se largó como hacen los cobardes, no de golpe, sino escondiéndose detrás del silencio y el tiempo. ¿Quién era esa mujer? Pregunté, aunque ya lo estaba adivinando. Mi padre me miró con una cara que no le había visto nunca. La madre de Adrián. Todo se quedó quieto. No es una metáfora. Lo sentí de verdad, como si hasta el ruido de la cafetería se hubiera alejado. Como si el mundo entero hubiera dado un paso atrás para dejarme sola con esa frase. No dije, no, sí, se me secó la boca. ¿Me estás diciendo que Adrián sabía quién eras? Mi padre bajó la mirada. Sí. No grité, no pude. El cuerpo a veces no grita cuando llega al límite. Solo se queda inmóvil como un animal que entiende que correr ya no sirve de nada. Mi padre me contó que, cuando conoció a Adrián, le resultó familiar, pero no entendió por qué. Años habían pasado. El apellido no le sonó de inmediato. La primera vez que Adrián fue a una comida familiar, dice que casi se le cayó el vino al verlo de cerca a los ojos de su madre. La forma de la mandíbula, la expresión. Le pregunté después, dijo, a solas. ¿Y qué te dijo? Mi padre cerró los ojos un segundo. Me dijo: sé perfectamente quién eres. Sentí náuseas. Adrián lo sabía desde el principio. Yo tardé 11 años en descubrir que el hombre con el que dormía no era quien decía ser.
pero él sabía perfectamente quién era yo. Y quizá porque yo era útil. ¿Desde cuándo lo sabías?, le pregunté a mi padre. Desde antes de la boda. Creo que ese fue el golpe más limpio de todos. Mi padre supo antes de mi boda que Adrián no había entrado a mi vida por casualidad. Supo que había algo oscuro detrás, y se calló. ¿Por qué?, le pregunté, aunque la palabra me salió rota. ¿Por qué me dejaste casarme con él? Mi padre se llevó una mano a la cara. Porque me dijo que te quería. Porque me juró que una cosa era el rencor hacia mí y otra muy distinta eras tú. Porque me dijo que contigo iba a hacerlo bien. Porque yo quise creerlo. Y porque si hablaba, tenía que contarte también quién fui yo. Qué asco da la cobardía cuando se disfraza de protección. Pero aún no había terminado. Me contó que, meses después de la boda, Adrián volvió a buscarlo. Ya sabía de su empresa, de mis ahorros, de mi forma de ser. Le dijo que necesitaba mover dinero mientras resolvía unos asuntos. Que no quería que ciertas personas rastrearan pagos. Que era temporal. Que si mi padre quería de verdad compensar el daño que le hizo a su madre, lo ayudara y se callara. ¿Y tú qué hiciste?, pregunté. No respondió de inmediato. Ya lo sabía. Firme dijo al final. Me tapé la boca con la mano. Mi padre había sido segundo titular de una cuenta usada para desviar dinero del negocio donde yo había metido mi herencia. Mi padre había puesto su nombre, su silencio y su culpa al servicio del hombre que me estaba destruyendo. Pensé que si lo ayudaba, te dejaría en paz, dijo, con voz de hombre hundido. Pensé que era algo fiscal, algo temporal. No sabía todo lo demás. Pero sabías lo suficiente. No me contradijo. Entonces dijo algo que me terminó de vaciar. Lo vi una vez con Clara. Sentí que me atravesaban. ¿Qué? Antes de la boda. Los vi salir juntos de un coche. Demasiado juntos. Lo enfrenté. Me dijo que yo no tenía derecho a juzgarlo. Que si abría la boca, le contaría a tu madre todo lo mío, te contaría a ti quién era él y te diría que yo llevaba semanas sabiendo y aún así no había hecho nada. Lo miré como se mira a un extraño. Y no hiciste nada. Mi padre empezó a llorar. Nunca lo había visto llorar así. No de emoción, no de un entierro, no de una enfermedad. Llorar de vergüenza. Pero yo ya no estaba hecha para sentir ternura. No hice nada, repitió. Ahí entendí que hay traiciones que no vienen del enemigo, sino de la gente que elige el silencio para no mirarse al espejo. Me fui sin terminar el café. No me siguió. No me llamó. Creo que él también entendió que acababa de perder algo que ya no iba a volver. Esa noche la pasé entera revisando todo lo que tenía. Pantallazos, transferencias, papeles del negocio, mensajes, correos. Todo parecía peor ahora, más calculado, más antiguo, más sucio. Al día siguiente, mi abogada me llamó para decirme que la policía había encontrado más documentación vinculada al apartamento donde descubrí a Adrián y a Clara. Había un trastero alquilado en el sótano. Dentro encontraron cajas, carpetas, papeles y algo que me hizo dejar de respirar. Había un archivo con mi nombre. Mi archivo. No exagero. Era literalmente un dossier sobre mí. Copias de mi DNI. Recibos, informes médicos, resultados de fertilidad, resúmenes de mis horarios, fechas de cobro, fechas de viajes, notas sobre mis discusiones con Adrián, observaciones sobre mi estado emocional, sobre cómo reaccionaba cuando sospechaba, sobre cuánto dinero tenía, sobre el día que cobré la herencia. Había una nota manuscrita que decía no presionar cuando esté con tratamiento, esperar, más vulnerable. Tuve que sentarme. Mi matrimonio no había sido solo una ruina. Había sido una operación, y entonces apareció la última pieza. En una memoria USB hallada en ese mismo trastero había varios audios, conversaciones grabadas, algunas entre Adrián y Clara, otras notas de voz sueltas. Mi abogada me recomendó no escucharlas sola. Por supuesto las escuché sola. La tercera nota fue la que me mató. Era la voz de Clara. ¿Y si un día se entera de todo? La respuesta de Adrián llegó tranquila, casi aburrida. No va a atar los puntos. Siempre necesita creer que lo peor ya pasó. Sentí que me hervía la piel. Luego vino otra. A veces me da pena, decía Clara. Es tonta, pero no mala. Y Adrián respondió, por eso sirve. La gente buena aguanta más. No sé describir lo que me hizo esa frase. Porque una cosa es que te traicionen. Otra muy distinta es descubrir que te estudiaron como una especie de recurso humano, una mina emocional de la que podían seguir sacando cosas mientras siguiera siendo útil. Pero faltaba la última grabación. Duraba menos de un minuto. Había ruido de copas. Una puerta al fondo. Sonaba como una conversación grabada, sin que ellos supieran, quizá desde un bolso, quizá desde una mesa. Clara preguntaba en voz baja, ¿tú alguna vez la quisiste de verdad? Hubo unos segundos de silencio. Y Adrián dijo al principio, me acerqué por el apellido. Quería verle la cara a ese hijo de puta cuando supiera con quién te casabas.
Tuve que pausar el audio. No podía respirar. Volví a darle play. Después vi lo fácil que era todo. Continuó. Ella daba sola. Tiempo, dinero, paciencia, perdón. Lo hacía sin que se lo pidieran. ¿Tú sabes lo rara que es la gente así? Clara se rió nerviosa. Eso no responde a la pregunta. Y él dijo la frase que me partió para siempre. No la quise. Me acostumbré a usarla. Tuve que ir corriendo al baño a vomitar. Ahí estaba. La verdad desnuda. Fría. Sin lágrimas. Sin excusas terapéuticas. Sin el teatro del hombre roto. Sin la máscara del esposo arrepentido. No la quise. Me acostumbré a usarla. Durante 11 años yo había dormido al lado de alguien que no me veía como mujer, sino como estructura. Como soporte. Como herramienta, como la hija del hombre al que odiaba, y después como la esposa perfecta para financiar mentiras, encubrir miserias y sostenerle el decorado de hombre respetable. El resto pasó rápido y lentísimo al mismo tiempo. La policía amplió la investigación. Las cuentas desviadas no eran pocas. Había fraude, falsificación, uso indebido de identidades, movimientos irregulares entre empresas, pagos encubiertos. Dinero usado para tapar varias cosas al mismo tiempo. Clara también quedó salpicada. Laura entregó todo lo que tenía. Yo entregué todo lo mío. Mi padre intentó llamarme varias veces. No contesté. Mi madre descubrió parte de la historia y dejó de hablarle. Clara me escribió mensajes larguísimos. No los abrí. Adrián pasó del victimismo a la amenaza y de la amenaza al silencio. La última vez que lo vi fue en una audiencia. Entró con traje oscuro, barba arreglada, gesto triste. Esa máscara de hombre herido que le había funcionado tantos años. Durante un segundo intentó buscar mis ojos, como si todavía tuviera derecho a encontrar algo ahí. No le di nada, porque ya no quedaba nada suyo en mí, salvo la cicatriz. Clara estaba al fondo del pasillo, más delgada, ojerosa, sin maquillaje. Parecía la versión barata y gastada de alguien que una vez creyó conocer. Se acercó despacio. Yo pensé que vendría a pedir perdón. A veces la ingenuidad tarda en morir. Lo que dijo fue, no empezó como crees. La miré sin pestañear. No me importa cómo empezó. Me importa en lo que decidiste convertirte. Lloró. Dijo que Adrián la manipuló. Que se enamoró. Que quiso dejarlo muchas veces. Que a veces me envidiaba. Que yo no entendía. Y por primera vez en toda aquella historia, sentí algo peor que la rabia. Sentí indiferencia. Porque llega un punto en el que ya no te importa el mecanismo del cuchillo. Solo entiendes que te cortó. Me fui. Pensé que con eso se cerraba la historia, que después vendrían abogados, papeles, duelo, terapia y esa clase de dolor gris que no hace ruido pero tampoco te mata de golpe. Pero hubo una última conversación. Mi padre vino a verme semanas después. No lo hizo para justificarse. Supongo que ya no le quedaba nada de qué defenderse. Solo quería decirme la verdad entera antes de que otros la contaran por él. Me dijo que Adrián lo había visitado años atrás, poco después de casarnos. No para pedir ayuda. Para humillarlo. Le recordó a su madre, le recordó lo que había destruido. Le dijo que ahora era él quien tenía acceso a lo único que a mi padre le importaba de verdad yo. Que si quería evitar un desastre mayor, obedeciera. Fui un cobarde, me dijo. Pero nunca imaginé esto. Lo miré sin llorar. Eso no cambia nada. Asintió. Creo que ya lo sabía. Antes de irse, me dijo una sola frase, lo único que puedo hacer ahora es no volver a callarme. No lo abracé. No le dije que todo estaría bien. Porque no todo estaba bien. No todo se arregla. Hay verdades que no cierran, solo se aprenden a cargar. Pasaron meses. El divorcio siguió. La investigación siguió. Mi cuerpo siguió despertándose algunas noches con la misma sensación de peligro, como si Adrián todavía respirara a mi lado. Tardé en volver a dormir con la puerta, sin revisar 2 veces. Tardé en dejar de sobresaltarme con notificaciones. No sentir asco cuando me veía en el espejo, recordando la clase de mujer que fui con la que daba, la que perdonaba, la que sostenía, la que se rompía, intentando arreglar algo que nunca estuvo roto. Porque esa fue la peor parte de todo. No las amantes. No Clara. No el dinero. No Laura. No la cuenta secreta. No mi padre. La peor parte fue descubrir que, mientras yo dormía al lado de ese hombre creyendo que mi tragedia era no poder formar una familia, él llevaba años usando mi vida para sostener la suya. Y lo más sucio de todo es que, incluso después de saberlo, hay noches en las que no lloro por él. Lloro por la mujer que fui, por la que amó de verdad, por la que creyó, por la que se dejó vaciar pensando que eso era lealtad, por la que confundió aguantar con amar, por la que creyó que sanar una relación era lo mismo que inmolarse dentro de ella. A veces me preguntan qué sentí cuando escuché aquel audio final, el de no la quise, me acostumbré a usarla. Y siempre digo lo mismo, no sentí el corazón romperse. Sentí algo peor. Sentí vergüenza de haber llamado amor a una maquinaria de explotación.
Pero también entendí algo que me costó meses aceptar, que la vergüenza no era mía. La vergüenza era de él. La sociedad era de ellos. La podredumbre era de quienes me convirtieron en un plan. Yo no fui la tonta de la historia. Fui la persona normal en medio de gente podrida. Y eso, aunque tardé demasiado en entenderlo, me salvó. La última noticia que tuve de Adrián fue a través de mi abogada. Parte del dinero no se recuperaría. Parte sí. Clara desapareció durante meses. Laura por fin cortó todo vínculo. Mi padre sigue intentando reparar algo que ya no tiene forma. Mi madre dejó de hablarle. Yo me mudé. Cambié de número. Tiré casi toda la ropa. Quemé la camisa tul que le regalé aquel sábado. Y hubo una noche, muchos meses después, en la que me senté sola en mi nueva cocina, con una taza de café entre las manos, sin llorar, sin temblar, sin sentir que me faltaba el aire. Y entendí algo simple, pero bruto. Durante 11 años sobreviví dentro de una mentira construida por varias personas. Salí sola, no intacta, no limpia, no feliz de inmediato, pero salí. Y si alguien le está pensando, yo jamás permitiría algo así, ojalá tenga razón. Pequeñas cosas que lleva años justificando porque el amor, la costumbre o el miedo pesan demasiado, entonces ojalá entienda algo antes que yo. El amor no te pide que te vacíes para que otro se llene. El amor no usa tu bondad como herramienta. El amor no te estudia para administrarte. El amor no te convierte en expediente, billetera, coartada, ni castigo para otro hombre. Eso no era amor. Era una trampa con forma de matrimonio. Y yo tardé 11 años en salir de ella. Pero salí. Suscríbete y dale like para más.